Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Le habla el pastor Jonathan Rivera de la Iglesia Cristo es Rey, aquí compartiendo con ustedes unas palabras desde el escritorio pastoral. Nuestra meta es cada semana compartir una palabra con ustedes, una palabra de aliento, una palabra de administración, para que así pues juntos podamos difundir la palabra del Señor. Y esta noche queremos compartir unas cortas palabras sobre una enfermedad, más así una epidemia que está arrasando con mucha juventud en la iglesia. Es un tema que hemos venido tocando en unos estudios bíblicos en la iglesia y quisiera compartir alguna de la información que tenemos. Y le llamo una enfermedad, una epidemia, porque es algo que lamentablemente está carcomiendo la mente de muchas personas que hoy se consideran personas cristianas que acuden a una iglesia, que asisten a una iglesia. Hace unos años se hizo una encuesta en la cual se le preguntó a las personas entre 20 y 40 años que asisten a la iglesia. Estas son personas que asisten a la iglesia. Y se le hicieron una serie de preguntas. El 62% de ellas, el 62% de las personas que fueron parte de esta encuesta, nuevamente repito, personas que atienden una iglesia cristiana, establecieron que ser buena persona, hacer cosas buenas, es suficiente para ir al cielo. Es decir, que si tú eres una buena persona, más de lo que eres una mala persona, es suficiente para ir al cielo. Esto es alarmante. Es alarmante porque se desvía seriamente de lo que es el evangelio, de lo que se predica en la palabra del Señor. La palabra del Señor establece que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay ni uno bueno, todos se han alejado de Dios, todos nos hemos ido y todos no buscamos al Señor. Y es por medio del sacrificio inmerecido de Cristo que tenemos acceso al Padre, que tenemos acceso a la salvación. Por tanto, el decir que el meramente ser bueno, que hacer buenas obras nos alcance el cielo es una herejía, es un evangelio que no concuerda con lo que Cristo hizo en la cruz. No hay nada que el ser humano pueda hacer para ser salvo. Somos salvos inmerecidamente por medio de la fe y la gracia de Cristo. Y es alarmante que el 62% de las personas entre los 20 y los 40 años que atienden a las iglesias en los Estados Unidos piensen que solo ser bueno es suficiente para llegar al cielo. El 30% dicen que en su opinión no se debe detener el aborto y que debe dejarse tal decisión en la mano de cada persona. De esta es la enfermedad que le estoy hablando, esta es la epidemia de la que estamos hablando. El 40% de las personas que fueron encuestadas consideran que hay errores en la Biblia, errores históricos. La Biblia sí presenta un mensaje claro sobre el Evangelio, sobre el hecho de que Cristo murió por nosotros, pero en cuestión de datos históricos, geográficos, entre otras cosas, la Biblia contiene errores en lo que establecen estas personas. Esto es algo alarmante. De esta es la enfermedad que quiero hablar con usted en esta noche. En respuesta a esto, o en consecuencia a esto, el 53% de las personas terminan alejándose del Señor. Del 20 al 40 años de edad asistiendo a la iglesia,
piensan estas cosas detalladas y el 53% terminan alejándose de la palabra del Señor, de sus estatutos y de una congregación. Por eso es que hoy en día menos del 20% de las personas en estos Estados Unidos atienden una iglesia. Solamente el 18% afirman visitar una iglesia frecuentemente, mientras que en los años 1910 y 1920, hace 100 años atrás, sobre el 60% de la población americana con frecuencia asistía a una iglesia. Hoy del 60% eso ha bajado al 18% de acuerdo a las encuestas que se han hecho recientemente. Y esto, gran parte es en causa del deterioro que las personas han permitido que llegue a su vida en relación a lo que ellos piensan de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene errores, tiene huecos. Si dice que Dios creó el universo de esta manera, de aquella manera, pues eso es simbolismo, es mito, fueron billones de años y comienza a deteriorarse su firmeza en la palabra de Dios. Y como todo moho que comienza a deteriorar y comienzan a alejarse de los caminos del Señor. Primera de Timoteo capítulo 6 dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Lamentablemente muchas de las personas no tienen el valor para afirmar la palabra de Dios como está escrita. Ceden a la presión cultural, a la noción de los científicos, de lo que la sociedad hoy presiona, que el aborto está bien, que fueron billones de años, que fue una evolución, que somos producto de la evolución de animales a humanos, y comienzan las personas a ceder y a comprometer lo que establece la Biblia y comienzan a cambiar de opinión. Proverbios capítulo 3 dice, no nos apoyemos en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia, porque poco a poco nos vamos deslizando y nos vamos alejando de la palabra de Dios, y lamentablemente esto es lo que ha ocurrido. Hay personas que confían más en lo que establece un científico que lo que establece la palabra de Dios, y se buscan personas valientes que se atrevan a afirmar la palabra, no importando cómo nos haga ver tal afirmación ante la ciencia y la cultura. Qué loco sería afirmar que no es posible que los dinosaurios hayan vivido antes que el hombre. No es posible. Qué loco pensar y decir, imagínese usted decirle a la comunidad científica, a los compañeros de clases en la universidad, a las personas en el trabajo, que es imposible que los dinosaurios hubieran existido antes que el ser humano. Eso sería una locura. Te dirían que eres un fanático, pero la palabra no nos da opción. No es posible que los dinosaurios hayan vivido antes que el ser humano. No es posible que hayan existido, no es posible que hayan vivido, no es posible que hayan sufrido y que hayan muerto. Porque la muerte entró al hombre, entró al mundo a causa del pecado. Antes del pecado todo estaba bien, todo estaba correcto. Es imposible que hubiera habido sufrimiento y muerte antes que el hombre pecara. Entonces, ¿cómo es posible que hubiera habido sufrimiento y muerte antes que el hombre existiera? Si nos sentamos a pensar en estas cosas no concuerdan, y tenemos que entonces rechazar la sabiduría humana y afirmar la Biblia, no importando cuán loco tal cosa nos haga ver. Es importante que hoy se levanten jóvenes, que hoy se levanten padres, que hoy se levanten personas que afirmen que la Biblia nos da un relato histórico de la creación del universo, que no es mito,
que no es fantasía, que no fueron billones de años, que es lo que la palabra establece y lo que la palabra dice. La ciencia te dice que fue un Big Bang. Del polvo se reunió y salieron estrellas, de las estrellas se unieron y salieron galaxias. Entonces, billones de años después, se formó nuestra estrella, nuestro Sol. Alrededor del Sol se formaron planetas, entre ellos el planeta Tierra. Luego de muchos años de calentón, creció entonces la vegetación, de ahí la vida inteligente o la vida. Pero la palabra no enseña eso. La palabra enseña que no fue el Big Bang, que no fueron las galaxias. Dice que primero fue el mundo. Y después del mundo el sol y las estrellas. Es decir, que lo que establece la palabra es contrario a lo que establece la ciencia. Tenemos que dejar de tratar de acomodar la ciencia en la Biblia. Y decirle entre el verso 1 y el verso 2, entre esto y lo otro, que no son días de 24 horas, son eras, son años. Pues mire, la palabra no concuerda con esas cosas, porque la palabra enseña que la vegetación fue hecha antes que fuera hecho el sol. Dile eso a un científico y te va a decir que eres un loco. Te vas a decir que la vegetación no puede subsistir sin el sol. ¿Cómo es posible entonces que la vegetación haya sido creada antes que el sol? Pues eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que enseña. Por tanto, tenemos que dejar de tratar de encajar la ciencia con la palabra de Dios y afirmar la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice a mí que la tierra fue creada antes que el sol, yo lo voy a creer. Y si la palabra nos dice a nosotros que la vegetación fue creada antes que el sol, lo tenemos que afirmar y lo tenemos que creer. La alternativa es establecer que Génesis 1 es simbólico, un mito, que no fue creado lo que existe hoy de esa manera. Entonces, ¿qué decimos? Que la creación, de acuerdo a Génesis 1, es un mito, es un simbolismo, no es como Génesis 1 dice, no es en ese orden, sino que es como la ciencia lo establece. Pues entonces, ¿qué diremos? ¿A dónde para esa chorrera? ¿A dónde para ese resbalo? ¿Es Adán literal o es simbolismo? ¿Es la caída del hombre literal o es simbolismo? Cuando Cristo habló de Adán, cuando Pedro, Pablo habló de Adán, ¿de qué están hablando? Hay que tener cuidado, amados, y hay que afirmar la palabra, no importando cómo nos haga ver. Cristo nos da un detalle inescapable. Cristo en Marcos 6 dice que desde el principio de la creación Dios, varón y hembra los creó, uniendo la creación de Adán y Eva con la creación de todas las cosas. Y si Cristo pone a Adán y Eva al principio de la creación, ¿cómo es posible que nos atrevamos a creer que entre la creación o que desde el comienzo de un Big Bang a la creación o al desarrollo, a la evolución del ser humano hayan billones de años, cuando Cristo mismo dijo que desde el principio de la creación varón y hembra los hizo? Entonces, si nos acomodamos a la teoría científica humana, entonces tenemos que negar lo que el mismo Cristo dijo. Y ahí es que tenemos que tener cuidado, porque si no hacemos una afirmación de la Biblia como una histórica y literal, entonces comenzamos a ceder y nos convertimos en parte de ese 62% de personas que comienzan a ceder en sus principios y afirmaciones. De manera sutil el enemigo a través de la filosofía humana calcome la certeza de muchas personas en la veracidad histórica de la palabra de Dios. La palabra de Dios para muchas personas se ha convertido en un libro de sugerencias y de buenas prácticas, no en un libro de estatutos y requerimientos. Lamentablemente, cuando el vivir como Dios manda se hace dificultuoso o es inconveniente, hay personas que ceden a la comodidad
El corre y corre gana, el corre y corre nos aleja, el corre y corre apaga la llama, el corre y corre del trabajo, de la familia, de aquello, lo otro, nos va alejando hasta que llegamos a un punto que estamos sirviéndole a Dios de acuerdo a nuestra comodidad, de acuerdo a nuestra conveniencia, a cuando tenemos el tiempo, a cuando podemos, y inconscientemente la palabra de Dios se va convirtiendo en un libro de sugerencia. Es una sugerencia porque entonces oro cuando tengo el tiempo, escudriño las escrituras cuando puedo, me acerco a la iglesia si no tengo que hacer nada este domingo, si la grama está cortada, si se ha comprado los alimentos en el supermercado, si no hay que ir a jugar este juego, si no hay que hacer aquello, pues entonces nos acercamos a la iglesia porque la Biblia se ha convertido en un libro de sugerencias. No decimos eso, ni lo pensamos, pero nuestras acciones lo afirman. Y lamentablemente hemos cedido y los estatutos bíblicos y lo que Dios demanda se ha convertido en una sugerencia. Tantas personas hay que creen en un Dios. Tantas personas hay, saben que hay un creador. Su alma, su corazón les habla y les deja saber que existe. Mas viven de acuerdo a cómo ellos piensan está bien. Son como las personas que mencioné que piensan que el vivir limpiamente es suficiente, que el vivir bien está bien, que eso es más que suficiente para poder estar bien con Dios. Eso no es el evangelio, eso no es lo que establece la palabra. Y si la palabra establece que estamos sucios, que estamos faltos, que estamos torcidos, por más bueno que creamos que seamos, comparados a la santidad de Dios, estamos torcidos, pues entonces necesitamos a Jesucristo. No es cuestión de cuán bien yo sea, cuán bueno yo sea, necesitamos a Cristo. Por tanto, es menester que nos acerquemos a Dios, que cojamos su Biblia, que cojamos su palabra y la veamos como un libro de requerimientos y no un libro de sugerencias, para poder obedecerla, para entender que aunque yo no soy tan malo como aquel matón, que aunque yo no soy tan malo como aquel que viola niños, que yo no soy tan malo como aquel que roba, aún ante los ojos de Dios soy malo, porque comparado a su santidad y comparado a su limpieza, yo soy malo. No es cuestión de compararnos a la humanidad, al humano. Tenemos que compararnos a Dios. Y si ante Dios estamos mal, estamos mal. Y tenemos que enderezarnos y tenemos que afirmarnos en Dios y quitar de nuestra vida lo que no le agrade a Dios. Decíamos el domingo en la iglesia, imagínese que usted le ruegue y le pida a Dios: Dios mío, te invito a mi casa. A mi casa, te tengo un cuarto, Jesucristo, ven y quédate conmigo una semana. Y Cristo no han pasado 2 días y ya le estamos faltando el respeto al Señor en nuestra propia casa. Imagínese eso. Pero amado, eso es lo que hacemos cuando Dios manda que caminemos de cierta manera y estamos caminando de otra. Cuando hay cosas que sabemos que Dios está pidiendo y deseando que quitemos, arranquemos de nosotros y no las soltamos. Y a veces la Biblia se convierte en un libro de sugerencias porque no estamos obedeciendo. Y Dios necesita personas que honren su palabra, que se paren y digan: a mí no me interesa lo que diga la ciencia, yo voy a afirmar lo que dice la palabra y con mis acciones la voy a sostener sobre mi vida suprema y como un libro de requerimientos y no un libro de sugerencias. Basta ya de ser criatura de Dios, seamos hijos. Todo ser humano es criatura de Dios, pero no todos son hijos. Seamos hijos de Dios. Todo aquel creado por Dios es criatura de Dios. Hay una relación entre criatura y creador.
Pero Dios desea que tengamos una relación entre padre e hijo, criatura y creador. Padre e hijo son dos cosas diferentes. Sé hijo, sé hija de Dios. Dice la palabra, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Creamos la palabra. Dios es fuego consumidor, Dios castiga. Pero es tardo para la ira y grande en misericordia, y hoy hace un llamado y dice, afírmate. Trata mi palabra y mis estatutos con respeto. Párate firme y dil basta ya. Si creemos la palabra, tenemos que creer cuando Él dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El Señor viene. No seamos como muchos que lo tienen por tardanza. Respetemos su palabra, respetemos sus estatutos y no permitamos que sea sugerencia, sino que los obedezcamos. Y termino estas palabras diciéndole lo siguiente. Jesucristo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Por tanto, el que ama al Señor se arrepiente y le dice, Dios mío, perdóname por no haber obedecido tus mandamientos. Ayúdame a echar para adelante. Pero hay una gran diferencia entre culpa y arrepentimiento. Sentir culpa y sentir arrepentimiento. El que siente culpa dice perdóname, pero vuelve a lo mismo. El que se arrepiente cambia su conducta. Por tanto, sé uno que se arrepiente y no seas uno que meramente siente culpa. La evidencia del verdadero arrepentimiento es cambio de conducta. Si no, meramente es emoción y es culpa. Difundamos esta palabra. Digamos a la persona, al compañero de trabajo, al amigo, al familiar. La Biblia no es un libro de sugerencia. La Biblia es un libro de requerimiento. Y hay que servir y vivir a Dios como Él manda y no como nuestra mente y nuestro corazón diga. Porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Aquí el pastor Jonathan Rivera, la Iglesia Cristo es Rey. Estamos a su disposición. Nos pueden llamar 321-333-8016 o escribirnos a la página de Facebook de la Iglesia. Comparta su petición de oración, con gusto la compartiremos con la Iglesia para orar con usted. Dios le bendiga. Dios le guarde. Le amamos mucho en el Señor.